telecomunicaciones. Entiéndase, llamadas de teléfono. Internet, líneas fijas, etcétera, ¿no? Entre todas las telecomunicaciones. Y lo que encontramos es, como titulamos el informe, que la vigilancia de comunicaciones está fuera de control. Encontramos autoridades que no tienen facultades legales, que han accedido a datos de usuarios. ¿Cómo qué autoridades? Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Instituto Electoral del Distrito Federal. Que han pedido que se intervenga. Que han pedido datos de usuarios de telefonía y de telecomunicaciones y que han incluso accedido a ellos porque hemos encontrado empresas que no ponen ninguna resistencia. Por ejemplo, Telcel, cuando le pide a alguna autoridad, lo da, no hay un solo rechazo. Otras hacen un análisis más importante, pero también hemos encontrado que la gran mayoría de los accesos a datos de usuarios son, por ejemplo, sin autorización judicial, algo que es contrario a la Constitución. Hemos encontrado un gasto impresionante en equipo muy sofisticado para espiar las comunicaciones. ¿Qué compró quién? Muchos estados que no tienen facultades, gobiernos como el de Jalisco, el de Puebla, el de Tamaulipas, el de Querétaro, entre otros, lo pueden ver en el informe, que no tienen facultades. Algunos gobiernos han dicho, no, es que lo va a usar la Fiscalía o la Procuraduría de Justicia de mi estado. Sin embargo, hemos documentado cómo, por ejemplo, el estado de Jalisco ha gastado cerca de más de 700,000 euros en adquirir un equipo muy sofisticado de vigilancia, pero en 3 años solamente ha hecho o reconoce haber hecho 2 intervenciones de comunicaciones privadas. Entonces hay 2 posibilidades. O estados como el de Jalisco están utilizando estas herramientas de vigilancia de manera ilegal, o están gastando un dinero impresionante en solamente intervenir a 2 personas. Habrá que ver cuál es la real, pero cualquiera de las 2 es muy preocupante. Ahora, el tema, Carlos, es, por un lado, la cantidad de intervenciones, de información que se está pidiendo, y la otra es ¿para qué? Y es un dato que ustedes presentan en el informe, es ¿cuánta de esa información se traduce en acusaciones formales? Sí, porque normalmente la justificación, y me parece legítima, es decir, vamos a ocupar las facultades que tengamos a la mano, las posibilidades que tengamos a la mano, para poder darnos seguridad, combatir crimen organizado, secuestros, etcétera. Y esa tesis supuestamente diría que entonces tenemos que ceder derechos, que la privacidad se tiene que ceder por completo. Lo que decimos, no, hay que establecer balances y para eso los números. En este caso, el informe lo que revela, contrastamos cifras en tanto, por ejemplo, cuántas de estas facultades de vigilancia en total, específicamente son 3 legales, tienen consecuencias penales, por ejemplo. Lo que encontramos es que más del 99% no ocurre. Y entonces la pregunta es ¿para qué están interviniendo? La pregunta es ¿para qué esa gran cantidad de intervención de comunicaciones o acceso a metadatos o geolocalización, para qué estar sirviendo? Esa es una gran pregunta y en ese sentido, pues sí, el llamado a la sociedad es, bueno, acompañemos conozcamos mejor este informe y acompañemos y exijamos cuentas, porque eso es lo que va a pasar a continuación. Todas las autoridades que están accediendo a esto de manera ilegal, ¿qué consecuencias van a tener? Esa es la gran cuestión. Para entender esto, Carlos Luis, ¿qué tipo de información podrían estar obteniendo? Pues de la gente que nos está viendo, porque aparte no sabemos, evidentemente, no te avisan que están pidiendo información sobre ti. Es secreto en principio. Entonces, en principio, porque ese es el sentido, digamos, o no sabemos, pero se supone que es parte de una investigación, aunque ya vimos que no es el caso. Pero ¿qué tipo de información podrían estar obteniendo sobre nosotros de la que no tenemos ni idea? Pues mira, nuestras comunicaciones, el contenido, en algunos casos, pero también por virtud de la ley de telecomunicaciones de hace 2 años que se aprobó, las empresas de telecomunicaciones, Telcel, AT&T, Movistar, la que tú quieras, conserva por 2 años todos los que se conocen como metadatos de comunicaciones, que son todo tu historial de comunicaciones, fecha, hora y duración, incluso la localización geográfica de cada comunicante. Si yo puedo ver tu localización geográfica de que aquí hace 2 años, puedo ver dónde dormiste, a dónde fuiste. Y hay muchos estudios que revelan, y los ponemos en el informe, que se puede desprender muchas cuestiones del análisis de estos datos. Y básicamente esa es la información que las autoridades pueden acceder. En el caso de los equipos de vigilancia que hemos logrado documentar altamente sofisticados y costosos, es todavía más, ¿no? Si es un objetivo de esta vigilancia, pueden tomar control de tu dispositivo, pueden prender la cámara y el micrófono sin que te des cuenta, pueden sacar cualquier dato, todo lo que tecleas se puede registrar, etcétera. Y lo que hemos documentado, como decía Carlos, es que más del 90%, por ejemplo, de las veces que se vigila a una persona, nunca se le encuentra un delito. La hipótesis es sí que se vigile a quienes secuestran o a las víctimas para encontrarlas. Lo que estamos viendo es que la gran mayoría de las averiguaciones previas donde se utiliza vigilancia terminan abiertas, cerradas, pero nunca terminan en un juicio penal o digamos, menos en una persona condenada, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer a partir de este informe, Carlos? Que primero, yo insisto, hay que
pues tomar conciencia de lo que significa, porque habrá quien diga, pues como yo no hago nada malo, no tengo nada que ocultar, y no entendemos a lo mejor lo que significa en términos de privacidad, hasta de seguridad personal, el que haya información de nosotros disponible, quién sabe en manos de quién. Pero ¿qué esperarían ustedes que ocurra después de la presentación de este informe? Bueno, este informe está planteado digamos en 4 pasos. ¿Cómo debería ser una ley? ¿Cómo está la ley? ¿Cómo se está aplicando la ley? Y cómo se hace de manera ilegal incluso esta vigilancia. Entonces, yo pensaría en 2 fórmulas. Primero, que necesitamos cambiar y corregir las leyes. Afortunadamente, y eso lo podemos documentar, se han venido modificando. Sin embargo, hay medidas de controles democráticos que todavía no están introducidos en la legislación. Por ejemplo, si el hecho de que la vigilancia se hace de manera secreta, hay un instrumento, por ejemplo, que es el derecho a notificación del usuario, en el cual ya pasada la investigación, por ejemplo, te informen que fuiste oiga, ¿saben objeto? que hace un año, Mario, supimos todo esto de ti porque creíamos que estabas involucrado quizá en un caso de secuestro? Ahí te lo ponemos y en caso de que tú creas que hay un abuso, poder activar algunos mecanismos para poderte defender. Y eso, el tema es que sepa la autoridad que accede a eso, que en algún momento se va a saber, Claro. que en algún momento puede haber consecuencias del abuso. Eso no pasa hoy. Eso no pasa hoy. Podemos hacer como sociedad, exigir y meter ese tipo de controles. Mejor ampliar las medidas de transparencia. Pero también del otro lado, asumiendo de que esto de todos modos se hace de manera ilegal Sí. e impune, y eso hay que exigir cuentas, también hay medidas como usuarios, como individuos que podemos tomar, o como colectivos, en materia de una higiene en seguridad digital. No todas las medidas combaten todas estas formas de vigilancia. Sin embargo, en r3d.mx van a poder conocer mejor desde cifrado de comunicaciones, cifrado de correo electrónico, incluso cosas tan sencillas como tapar la cámara del iPad, de la laptop con un sticker. Nosotros los regalamos, por cierto. Son medidas que parecen hasta desproporcionadas, pero a la luz de los datos, ¿no? Comienzan a generar una cultura, sobre todo awareness, de que este es un problema serio, Claro. sobre todo de que la privacidad te puede dar seguridad. No son excluyentes en sí mismas. Claro. ¿Dónde? Recuérdanos otra vez la página. r3d.mx. r3d.mx, ahí pueden encontrar el informe y pueden ver también el trabajo que ustedes realizan. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Gracias, Carlos. Y de veras, vale la pena que le echen un ojo al reporte. Insisto, no nos acostumbremos a esta pérdida de la privacidad y empecemos a revisar por qué estas autoridades están pidiendo esa información, para qué, con qué objetivos. Ahí hay un gran tema que tenemos que mantener la lupa y no perder atención. Ahora le invito a que nos dé su opinión sobre lo que acaba de escuchar en la cuenta de @foro_tv. Le pido que utilice el hashtag Agenda Pública o que me escriba en la cuenta de @Mario